Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Planeta de Pascua, un programa en donde aprendemos muchísimas cosas del mundo de la ciencia, de la astronomía, pero sobre todo resolvemos algunas dudas y para ello está con nosotros Irene de Frutos, periodista. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, Teresa. Resolvemos curiosidades que Eso nosotras... te iba a decir, porque nosotras resolver las dudas no, nosotras efectivamente, preguntamos al experto en cuestión, que es Roberto Pascua y que siempre, por supuesto, nos acompaña aquí. Además, hoy nos acerca un tema interesantísimo. Para mí es de los más interesantes porque se aleja un poco de lo que habitualmente tratamos, y es que parece ser que los violines Stradivarius y la ciencia y la astronomía tienen bastante que ver. No sé dónde está la relación, pero algo hay, así que hoy Roberto nos lo contará y, como dices tú, pues resolverá esta duda. Efectivamente, pues vamos a saludar a Roberto como se le merece. Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, pues a ver si resolvemos los misterios. Nos lo resuelves tú, claro, porque decía Teresa, no, y claro, resolvemos es que aquí dudas. Digo, nosotras me temo que no. Hacemos muchas preguntas, que para eso estamos, sí. Y a veces son, pues como decimos nosotras, un poco más tontas, otras un poco pues más inteligentes o más rebuscadas, pero al final los espectadores de sus casas pues también se las hacen. Claro que sí. No hay preguntas tontas. No, eso decían en el cole, ¿no? Claro, porque cualquier duda que puedas tener siempre, además da lugar, que nos pasa muchísimo, como ahora, por ejemplo, da lugar a debate, a hablar de cosas y al final siempre resulta interesante, ¿no? Esto de los Stradivarius también, pues uno puede decir, joder, para hilar la astronomía con los Stradivarius, parece un poco como extraño, ¿no? Que tendrá que ver todo esto, ¿no? Y fijaos, el señor Stradivarius nació en 1644, que es justo un periodo de tiempo en el que las manchas solares estaban en un mínimo que, bueno, ha llegado a ser tan famoso que tiene un nombre, el mínimo de Maunder, ¿no? En honor al astrónomo Edward Walter Maunder, un astrónomo del siglo XIX, que lo descubre, porque tenéis que tener en cuenta que a partir de 1610, que es cuando se descubre, Galileo enfoca el primer telescopio hacia el espacio, empezamos a hacer astronomía con el telescopio, y se empieza a observar el Sol también con el telescopio. No se había hecho hasta entonces, porque no existía el aparato, y eso nos hace descubrir que el Sol no es una mancha inmaculada blanca, sino que tiene esa cosita de las manchas que conocemos todos, ¿no? Tienen manchas solares. Es cierto también, y esto hay que decirlo, ¿no?, que los chinos tienen registros de manchas solares mucho tiempo antes, ¿no?, porque a veces, si se dan las condiciones adecuadas, en una puesta de sol, de estas que se ve un sol enorme y tal, a simple vista sí que se puede llegar a ver. Pero evidentemente el estudio de las manchas y el contarlas, el ver cómo son y cuántas hay, empieza a partir del descubrimiento del telescopio, ¿no? Ajá. Y Roberto, perdona que te corte, No. Las manchas van creciendo, o sea, va viendo más, va viendo menos según la época, claro, o van creciendo de tamaño. Normalmente lo que se ha descubierto pues desde que se empezó a medir, que fue en 1610, es que sí que es verdad que hay un ciclo de unos 11 años, o 22, depende de cómo lo mires, en el que el número de manchas va aumentando, cada vez son más en número, más o menos por debajo del ecuador hacia la latitud 25, 40 más o menos, y por encima, ¿no? Te encuentras manchas en el polo, por ejemplo. Te lo encuentras en una zona muy cercana al ecuador, ¿no? Y van aumentando cada vez más manchas hasta 11 años y luego vuelven a bajar hasta que tiene un mínimo, ¿no? Ese es un ciclo que tiene el Sol, que bueno, se descubre precisamente analizando estos datos desde 1610, y lo que observa Maunder, que ya os decía, es un astrónomo del siglo XIX, es decir, ya habían pasado unos 400 años de registros a diario de manchas solares, descubre que precisamente en el inicio, cuando allá por 1645, ¿os acordáis? Stradivarius nació en 1644, ahí empieza un mínimo que dura 70 años. Y ese mínimo, para que tengáis datos tangibles, significa que el Sol, en esos 70 años, solo hubo 50 manchas. 50, y debería haber habido pues, del orden de 50.000. 50.000 en ese periodo de 70 años, ¿no? Que eso sería un Sol normal. ¿Qué ocurre precisamente durante esos 70 años? La actividad del Sol baja mucho, la radiación que llega a la Tierra es menor, y hay un frío polar en Europa sobre ya un frío que venía de antes, ¿no? Y ese es lo que se conoce como el mínimo de Maunder, ¿no? Es mínimo de Maunder en el Sol porque hay menos manchas, y luego en cuanto a temperaturas. Es una pequeña glaciación prácticamente que hubo en Europa, que está además englobada dentro de un periodo más amplio. Ahora, no tenemos datos del Sol antes, que dura 800 años, ¿no? Del cual estamos saliendo todavía. No sé si veis el matiz. Sí, las temperaturas van aumentando desde ese mínimo, han estado aumentando todos estos
centenares de años. Lo que pasa es que, bueno, el termómetro... ¿Y cuándo vuelve a bajar? Pues no lo sé, eso ya No se te sabe. podría decir, ¿no? Pero sí que... Pero no viviremos una glaciación de esta... Pues mira, en un libro de Arzuaga muy famoso, cuando contaba lo de la grandolina y el descubrimiento, cómo se hizo, etcétera, no recuerdo ahora el título, pero no me acordaré durante el... Seguro que consigo acordarme. En ese libro de Arzuaga, él contaba que en teoría deberíamos ir hacia una glaciación de nuevo, ¿no? Por registros que ha habido de antes, ¿no? No porque tengamos datos que nos hagan pensar que vamos a hacer una glaciación. En la época de Carl Sagan, el famoso astrónomo Sí. Carl Sagan, si os cogéis el libro Cosmos, de donde surge la serie original, él ahí está alarmado porque íbamos hacia una glaciación. Fijaos lo que ha cambiado el tema, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, en el registro que hay de temperaturas a partir del 1730-40 que se inventa el termómetro, es cierto que las temperaturas van aumentando, siguen aumentando, pero es que venimos de esa época, de esa pequeña edad de hielo que se llamó, ese periodo de 800 años Claro. en Europa. ¿Y ahí qué temperaturas hubo? O sea... Muy bajas, había nieve en zonas muy bajas, no tengo datos de España, pero imagínate que nevara en Málaga, la zona de Málaga, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo para que os ubiquéis. Pero, y que no había temperaturas altísimas, No o sea, había a lo mejor veranos, no superaban los... no superaban, y de 20. hecho había, sabéis que cuando nieva sobre nieve, van pasando los años y nieva sobre nieve, se forman glaciares, ¿no? Pues todos estos glaciares de los Pirineos, toda esa zona. ¿Ahí es cuando se formaron? Seguramente vinieran de antes, pero me refiero que Claro. todo eso contribuía a que no como ahora, que ya apenas hay glaciares, ¿no? Y que se van se van derritiendo, y- etcétera, ¿no? Porque esas temperaturas Qué van lástima. aumentando. Pero a donde voy es que eso tiene mucho que ver con el sol, ¿no? Vale, y tengo Con una la temperatura pregunta, del sol. Sí. que me voy a desviar un poco del tema, ahora Bueno, volvemos a Stradivarius. no vamos a acabar mis el preguntitas, tema. mis No importa. preguntitas. No sé, porque nunca hemos hablado contigo de esto, qué postura tienes, pero bueno, me Sí. la puedo imaginar un poco con respecto al cambio climático. Hay Sí. mucha gente que piensa que estos procesos de glaciación o de altas temperaturas, el cambio o sea, que van a pasar, pero que el cambio climático lo que hace es acelerar. ¿Podría darse? Aquí es que hay dos cuestiones. sí. Yo no pongo en duda que haya un cambio climático. Sí. Como veis, os estoy diciendo que desde Sí. 1600 se está aumentando la temperatura, ¿no? Yo lo que sí pongo en duda es el factor humano en ese cambio climático. Eso es. Tiene mucho más que ver con el sol. Esto mismo que os estaba contando, ¿no? En esta época, ese mínimo de Maunder de 70 años, caen las temperaturas en picado porque el sol tiene, no se sabe por qué, un periodo de baja actividad, que a lo mejor es cíclico y todavía no tenemos datos para registrar ese ciclo, porque lo que estamos viendo es que ahora los ciclos son normales. Es cierto que, por ejemplo, en 1875 tiene lugar el evento Carrington, que fue el Sol estaba en un máximo, bueno, que afectó a las telecomunicaciones por telégrafo que se estaban empezando a desarrollar en aquella época, y esas tormentas solares eran muy poderosas y afectaban a eso, ¿no? Quiero decir que el Sol tiene ciclos, que los máximos pueden ser más máximos unos que otros, no tenemos todavía datos para hacer un ciclo cerrado, es decir, el mínimo de Maunder se puede dar a lo mejor a partir del 2100, es un ejemplo, Pues a lo ¿no? mejor. Y las temperaturas bajarían muchísimo, no se sabe porque no hay datos, ¿no? Se sabe lo que tenemos, que es desde 1610, Hasta- un periodo de tiempo donde no hubo manchas y luego un periodo normal en el que el Sol va teniendo ciclos de máximos y mínimos, donde hay máximos muy máximos y mínimos que no se acercan al mínimo de Maunder porque son mínimos y son ciclos de 11 años. Y no se puede predecir realmente el ciclo en el que estamos ahora si va a ser un máximo o su mínimo va a ser el más mínimo, ¿no? Lo que sí que quiero decir es eso, que realmente el gran factor del cambio climático en el planeta es el Sol, no es el ser humano, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Vale. Vamos a Stradivarius, Vale. porque al final Albert. los Sí, telespectadores sí. van a preguntar ¿qué ¿Pero de tiene qué que estaba ver hablando? Stradivarius con esto, ¿no? Bueno, os recuerdo que nació en 1644 y el mínimo de Maunder empieza en 1645. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues nadie sabe por qué los violines Stradivarius suenan como suenan, y hay hipótesis, ¿no? Que es el tratamiento que hacía Stradivarius de la madera, como gran luthier que era, el mejor de la historia, los pegamentos, la química que él usaba para hacer esos pegamentos. Se han intentado, históricamente, la ciencia ha intentado hacer violines pues, lo más parecido en sonido a esas maravillas de Stradivarius, ¿no? Y no se consigue. ¿Por qué os quería hablar del mínimo de Maunder y relacionarlo con esto? Que es la época además en la que él nace. Porque se han hecho estudios dendrológicos, estudios es muy sencillo, de los anillos de los árboles. Sabéis que los Sí. árboles Ah, cuando sí. crecen van dejando anillos, ¿no? Pues Según el número de anillos eso es el número el de número de años, ¿no? anillos, eso es, porque el periodo de crecimiento pues te lo va marcando los A anillos. nosotros ¿no? nos pasa lo mismo con esto del Con cuello. esto del cuello, ¿verdad? ¿Ah, y, sí? y cuánto...
Y cuánto crece el árbol también se ve en el anillo. Si es un buen año, pues el anillo es grande. Si son años malos, son pequeños. En la época de Stradivarius, los árboles tenían los anillos muy pequeñitos, muy juntitos, que demostraban pues, que el árbol ha sufrido inclemencias temporales, bajas temperaturas, que al final esto en lo que acaba redundando es en tener una madera de muy baja densidad y mucha rigidez. Claro, aquí han pensado algunos a ver si va a tener que ver la madera realmente, que no es que fuera Stradivarius, que seguro que también aportó muchísimo, ¿no? Pero... Pues no hay que quitarle mérito y para mí el mérito es suyo, pero ¿tendría algo que ver la madera? Entonces, unos científicos idearon un experimento liderado por el suizo Francis Schwarz, consistente en, bueno, él se planteó dos cosas: o me cojo unos arbolitos, los planto y los tengo en un laboratorio, en un entorno controlado, donde les baje muchísimo la temperatura y sea parecido a ese entorno que debieron vivir los árboles de Stradivarius, o lo hago de otra manera, porque ese proceso me llevaría años, ¿no? Entonces a él se le ocurre tratar los árboles con un hongo que se come la madera, pero no llega a destruir del todo la madera, ¿no? Digamos que es capaz, hablando en el sentido que perseguía el autor de la investigación, es capaz de bajar la densidad de la madera, dándole una rigidez más alta, ¿no? Lo más parecido a lo que podría hacer el mal tiempo con los árboles, con la madera, ¿no? Y bueno, lo hizo. Y decidió hacer un estudio de estos de doble ciego. ¿Sabéis en qué consiste, no? En medicina se hacen estudios de doble ciego cuando ni el médico ni el paciente sabe si se le está dando la medicina o un placebo. Claro. Vale, pues, sí. Sí, en plan, pues como sin Sí. ver... En enfermedades que no tienen cura. Claro, pues se intenta averiguar si el producto farmacéutico funciona y sin decirle al enfermo te estamos dando una medicina que funciona. Realmente no sabe si es un placebo, agua con azúcar, o es una medicina. Se hizo ese estudio con 180 expertos musicales, un violinista muy bueno, ¿no? Realmente, que utilizó un violín del año 1711, un Stradivarius, valorado en $2 millones. Madre mía. Tocó la misma pieza 5 veces, una vez con ese violín, y el resto con maderas tratadas con el experimento que hizo este señor y maderas normales. El público era experto. Y tenía no sabían, no claro, sabían qué violín cuál era el Stradivarius. ni el músico. Ni el músico Por tampoco. eso es de doble ciego. Nadie sabía qué violín era, cómo había nacido el violín. Alguien lo sabría, ¿no? El autor del estudio, sí, claro, si no luego no tiene... Para cuando diga el número 1, pues claro. mira, sí que era Stradivarius, joder. Claro, de hecho, de los 180 expertos musicales, 39 votaron como que la mejor melodía le había dado el Stradivarius de verdad, sin saber que era el Stradivarius. Solo 39. Muy pocos. Sí. 90 votaron por uno de los violines que habían sido tratados con hongos. Y el resto votó por el otro, ¿no? Así de sencillo, es decir, se ha conseguido realmente hacer un violín muy parecido al Stradivarius haciendo esto, pero poco más. Lo que sí tenemos claro es que es muy posible que la madera de la época influyera. Y la mejor manera ha sido hacer este experimento con madera muy parecida, sin esperar años a tener árboles que hayan crecido en malas Porque este condiciones. experimento, ¿cuándo se hizo? Este experimento se hizo, no recuerdo el año, pero hace relativamente poco. Hace poco. Sí, hace un poquito. Me parece interesantísimo el experimento. No sé, te podría decir 3, 4, es que te hablo de memoria, 3, 4 años. Sí, tampoco, hace muy poco, creía hace que muy poco. había sido, pues no sé, poco, 40 años, no sé. No, que va, si esto es de ahora. Sí, el autor de los violines es Michael Ronheimer, que debe ser, yo no soy experto, pero debe ser como el luthier de la época, ¿no? Como una especie de Stradivarius. Claro. Y los Stradivarius de ahora, entonces, ¿cómo se hacen? Los Stradivarius de ahora son joyas hechas por Stradivarius, no hay Stradivarius de ahora. Ya Por eso te digo, el Stradivarius de violín de 1711... 2 millones. 2 millones de dólares. De dólares costaba. Y es un auténtico Stradivarius, fabricado por Stradivarius. Bueno, madre mía. Pues Roberto Pascua, astrónomo físico, miembro de la Real Sociedad Española de Física, muchas gracias por acompañarnos y por traernos estos temas tan interesantes y que bueno, que nos hacen relacionar no solo la astronomía con lo que es el tema de la ciencia, aunque esto también sí podría decirse que es astronomía, es ciencia. astronomía, ciencia, es un poco todo, es arte, es música, es maravilla, es maravilla. Roberto, muchísimas gracias. A vosotras. Irene de Frutos Pues también, muchas gracias. Aquí estaremos, ¿Cómo aprendemos, Por supuesto que sí. Desde luego, además, es verdad que a veces nos liamos Sí. y nos vamos de los temas, pero es que también lo de las temperaturas era muy interesante. Muy interesante. Bueno, podríamos hablar. todo. Roberto, el Buah. próximo día más. Si es que tenemos tema para muchos programas y eso está muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos y esperamos que les haya gustado este programa, que hayan aprendido, que hayan disfrutado y hasta que llegue el siguiente, pues quédense viendo Déjate de Historias Televisión. Hasta entonces.